Radio Sucesos 101.7 FM presenta Generación Responsable con María Gracia Acosta y la coproducción de Seminarium, un espacio para abordar y entender la transición energética en Ecuador y el mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Feliz tarde, martes 25 de septiembre. Como siempre es un gusto darles la bienvenida a Generación Responsable. Recuerden que Seminarium presenta la 18ª edición del Encuentro Anual de Energía y Petróleo ENAEP 2023 en una jornada de conferencias magistrales, paneles de debate y espacios de networking con notables expositores de renombre mundial y local. Será el próximo 4 de octubre en Club La Unión de Quito. Para más información, enviar un correo a coordinación@seminarium.com.es o www.seminarium.com.es. La empresa eléctrica Quito garantiza el servicio de energía continua y confiable a más de 1.200.000 clientes en su área de cobertura. Empresa eléctrica Quito, siempre junto a ti. La empresa eléctrica Quito realiza mantenimientos constantes a sus redes de distribución y subtransmisión para mantener operativo el sistema. Empresa eléctrica Quito, siempre junto a ti. Y así, agradeciendo a nuestros auspiciantes, también quiero dar ya la bienvenida a nuestro primer invitado. Él es Javier Robalino, socio y director de Robalino Abogados, quien preside la práctica arbitral y con quien hemos conversado acerca de distintos temas en este contexto y coyuntura. Javier, bienvenido. Muchas gracias, María Gracia. Saludos a todos los radioescuchas. Estamos hablando en un momento en el que el contexto, la coyuntura, inclusive las últimas decisiones que tomamos en el país por la consulta, nos están llevando mucho más rápido, probablemente este tema de la transición energética. Pero estamos listos para hacerlo, podemos transicionar a estas nuevas energías más limpias, más sostenibles, como país, con seguridad jurídica, otorgando las garantías que quienes inviertan en esto deben tener. Yo creo que la transición energética, y no sé si se me escucha bien, entiendo que sí, es un proceso que el día de hoy se está empezando a ver de una manera diferente. Recuerda que hablamos hace 2 o 3 años y luego hace un año sobre la transición energética. Los países desarrollados empiezan a evaluar algunos aspectos importantes. Inglaterra hace pocos días cambió la regulación. Vemos una modificación de las políticas incluso en Estados Unidos. Y los países en general están entendiendo que la transición no es tan rápida y que no podemos salir de los combustibles fósiles, porque la huella de carbono para la producción de coches eléctricos o para pasar a la electricidad tiene un gran componente de polución que está asociado al desarrollo de las baterías, al reciclaje de las baterías y en general a un desarrollo de otras energías que son tal vez más costosas. Como se está viendo la matriz energética mundial, vemos que los países en desarrollo tienen una mayor dificultad de hacer la transición, por obvias razones, y los países desarrollados tienen una mayor facilidad. Pero al final los países en desarrollo están comprando las materias primas y la energía. Pero las materias primas me refiero a las telas, a los granos y a otros insumos en países que los producen utilizando energías más contaminantes, con lo cual se focaliza de alguna manera la mayor huella de carbono en los países menos desarrollados o en desarrollo como Ecuador. Pero Ecuador, el día de hoy, está enfrentando en la matriz energética otro tipo de retos. Nosotros tenemos un reto en la electricidad que viene muy retrasada debido a la falta de desarrollo de nuevos proyectos, la falta de conclusión de los nuevos proyectos de renovables, evidentemente la falta de establecimiento, construcción de un parque de generación térmica que nos permita suplir a la energía hidroeléctrica tradicional o a las energías renovables tradicionales. Y evidentemente tenemos un reto adicional para el desarrollo de las tradicionales renovables, es decir, de nuevas hidroeléctricas y de las no hidroeléctricas, digamos, el sol, el agua y demás. En términos generales, el Ecuador está enfrentando un problema en esa matriz. Y luego podemos ir al petróleo y a la minería, que son sin duda, digamos, áreas de mayor interés del día de hoy, por lo que hemos venido comentando. Claro que sí. Solamente lo que usted ha dicho en este momento, estamos retrasados, estamos quizá atrás en el tema de las inversiones. ¿Por qué se dejó de invertir en el país en todos estos proyectos que necesitábamos? Porque en un momento dado había impulso a los proyectos, se comenzaron a construir nuevas hidroeléctricas, se habló de los parques solares, de otro tipo de energía. ¿Qué pasa para que el país se estanque y no haya inversión en este tipo de proyectos que necesitamos y que son requeridos para la transición energética?
Creo que son una suma de cosas. Yo tengo un artículo que se lo voy a mandar a dejar, lo publiqué en un libro sobre la evolución de la inversión extranjera en Ecuador. Pero es muy importante entender, María Gracia, y es relevante, que nosotros estamos en uno de los momentos más bajos de inversión extranjera desde el año 2006. Nuestros índices de inversión versus el PIB son de los más bajos en la región. Nosotros no llegamos al 0,5% de nuestro PIB, cuando países como El Salvador o Dominicana están llegando al 3 o 4% del PIB. Y son países con menos población y que reciben montos en monto bruto mayores y en monto relativo versus el PIB sustancialmente mayores. No hablemos de Chile o de Colombia, que incluso en momentos de cierta incertidumbre reciben muchísima mayor inversión. Hay varios factores que analizar. Sin duda tenemos recientemente factores muy llamativos como las decisiones de la Corte Suprema, de la Corte Constitucional, Constitucional. quiero decir, y asociado con la Corte Constitucional la reciente decisión popular sobre el Yasuní. En ambos casos tenemos un efecto. Tenemos otros problemas ya más de gestión administrativa y de aprobación de proyectos tanto en materia ambiental como en materia regulatoria en cada una de las áreas, que sumados a los temas constitucionales y a la falta de seguridad jurídica y física, han hecho que el Ecuador el día de hoy no solo tenga un alto riesgo país, que es un tema relacionado a la deuda externa, sino además una relación deuda muy baja, relación PIB muy baja, quiero decir, y evidentemente no esté generando la confianza necesaria en esos inversores nacionales e extranjeros que, que están deseosos de venir a este país. Javier, y por ejemplo, en el tema petrolero sabemos cómo son las inversiones, en el tema minero también y son inversiones a largo plazo y necesitamos los materiales, los minerales críticos para la transición energética, que los tenemos muchísimo de esto en el país, pero se requiere mucha inversión a largo plazo. ¿Y qué pasa cuando te cambian las reglas del juego, cuando jurídicamente las cosas cambian, cuando siempre estamos a puerta de posibles consultas populares que también eviten que inviertas? Esto sigue espantando entonces a la inversión extranjera y la inversión local también. La gente probablemente ya no quiere invertir en nuestro país. Evidentemente hay un parón por la percepción que generamos de dentro hacia afuera y dentro del país entre los propios inversionistas nacionales. Sé que tenemos el tiempo limitado, hay un tema relevante que es Así es. el decreto 754, la reciente decisión de la Corte del mes de junio que dispuso la suspensión de estos efectos del decreto relativo a la consulta Que se ambiental. necesita para todo, además, para toda actividad. Exactamente. Y la semana pasada, el día martes o miércoles, yo asistí a la audiencia virtual que tuvo lugar en la Corte Constitucional y se debatió sobre este tema. Evidentemente, el Ecuador está en una encrucijada como otros países y algunos países incluso con visiones de un progresismo a veces mal entendido, y no hablo de política, sino una visión respecto a los recursos naturales. Como decía, incluso Inglaterra están entendiendo que hay que ser más amigables con la inversión, porque los países, incluso los países desarrollados, no van a poder mantener el costo de estas consultas. En el caso de la suspensión del decreto 754, que en este momento se encuentra para la decisión de la Corte, que se estima va a tomar entre 4 o 5 meses, hay temas bien relevantes. El día de hoy no tenemos regulación de consulta. Según la información que presentaron los representantes de la función ejecutiva, se está hablando de entre 185 y 200 proyectos parados. Así es. Estos proyectos, María Gracia, son proyectos que van desde de hospitales hasta obra civil Hasta de pública, alcantarillado, privada, todo. alcantarillado, obras de saneamiento, etcétera. Esto está provocando un verdadero trancón, como dirían en Colombia, un parón total lo que se conoce el pipeline de inversiones, es decir, el flujo de proyectos que se van aprobando de manera organizada y orgánica en un país para que la economía pueda moverse. Entonces, yo creo que esto requiere el Ecuador encuentre una solución eh, jurídica, pero también política necesaria para que el país pueda encontrar un camino hacia la generación de empleo. La relación PIB-desempleo es muy alta. El PIB per cápita solo ha decrecido. Hablábamos del censo hace un momento, tenemos más gente y el mismo PIB, y por lo tanto eso significa empobrecimiento. La minería es la única fuente de recursos suficiente para generar
un crecimiento en el PIB, ya no nos queda tiempo, creo, Terminemos la idea tranquilo. capaz de sacar a la pobreza a través de un crecimiento sostenido de 5 a 7 años. Ecuador tendría que tener inversión sostenida en todos los proyectos relevantes que están en el catastro de inversión por 5 a 7 años para tener un PIB per cápita del Chile del año 94. Ese es el retraso que tenemos. Y tenemos que entender que es un retraso relevante. Nosotros tenemos los minerales, tenemos los recursos, somos un país pequeño, con buenas rutas, con buenas carreteras, capaces de sacar. Sumado a la seguridad, creo que es el momento de que exista este consenso. Creo que la decisión de la Corte tiene que considerar la presentación de argumentos improcedentes en la demanda. Creo que pueden disponerse ciertas reformas a 1 o 2 o 3 artículos del reglamento. Creo que tendrían que hacerlo rápido, pero no creo que existen argumentos para no continuar con la vía reglamentaria como está planteado, María Gracia, y que es indispensable para el desarrollo del país. O sea, auténticamente el país no puede esperar más. Se necesita y hay que sentar también un precedente desde el ámbito de la Corte Constitucional para que ese tipo de cosas puedan ya evitarse y finalmente tener seguridad jurídica que requiere todo proyecto. Absolutamente. El día de hoy vamos a ser un país que solo va a generar más arbitrajes de inversión en lugar de proyectos de inversión. Nosotros los ecuatorianos necesitamos los proyectos de inversión, María Gracia. Seguiremos entonces haciendo un llamado también desde este micrófono y aprovechando sus voces conocedoras del sector para entender que esto tiene que ser un tema de políticas de Estado y tomarlo con mucha más responsabilidad por nuestro país. Muchísimas gracias a Javier Robalino, socio fundador de Abogados Robalino Abogados. Muchas gracias, María Gracia. Un placer estar con usted y con todos los radioescuchas. Muy gentil, muchísimas gracias. Y quiero recordarles que Seminarium presenta la 18ª edición del Encuentro Anual de Energía y Petróleo ENAEP 2023 en una jornada de conferencias magistrales, paneles de debate y espacios de networking con notables expositores de renombre mundial y local el próximo 4 de octubre en Club La Unión de Quito. Para más información, enviar un correo a coordinación@seminarium.com.es o www.seminarium.com.es. La empresa eléctrica Quito avanza en sus programas de generación limpia de fuentes renovables para proteger el ambiente en defensa de las futuras generaciones. Empresa eléctrica Quito, siempre junto a ti. En la empresa eléctrica Quito trabajamos los 365 días del año con el objetivo de garantizar un servicio eficiente y de calidad. Empresa eléctrica Quito, siempre junto a ti. Aquí vamos a hacer una primera pausa en Generación Responsable. Amigos, recuerden que nuestros invitados están aquí a propósito de que el ENAEP será el próximo miércoles 4 de octubre, así que estamos hablando de transición energética y seguiremos con otra entrevista muy interesante enseguida. Ya regresamos. Ya regresamos con Generación Responsable, un espacio para abordar y entender la transición energética en Ecuador y el mundo. Amigos, estamos de regreso en Generación Responsable y ahora quiero agradecerle por su compañía a Julio Faldín, él es vicepresidente de Business Development de Argus Media. Julio estará acá presente también para el ENAEP, el Encuentro Anual de Energía y Petróleo ENAEP 2023 del próximo 4 de octubre en Club La Unión Quito. ¿Cómo está Julio? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bien, muchísimas gracias. Julio, a propósito del tema petrolero, vamos a hablar acerca de cómo está el comportamiento del precio del crudo. Hemos visto que en los últimos meses ha incrementado, otra vez vemos que está al alza, entendemos eso viene por varios factores, pero ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Cómo estarán también los futuros? Somos países petroleros, Ecuador es un país todavía petrolero en busca de la transición, pero dependemos de esto. Entonces, ¿cómo está el comportamiento del petróleo? Bueno, la realidad es que en los últimos 2 meses fueron noticias muy interesantes, en particular la OPEP o principalmente Arabia Saudita anunció extender los recortes voluntarios de producción, más o menos 1 millón de barriles por día hasta diciembre de 2023. Eso, para dar un indicio, es el 10% de su producción y es el 40% de la incremento de demanda de este año a nivel global. Este recorte de producción lo que hizo fue incrementar los precios a un nivel de $95 el precio del ICE Brent, que es el precio europeo del crudo, y la referencia americana alrededor de $90 por barril. El tema, lo que sorprendió es que este recorte
lo hizo de forma unilateral a Arabia Saudita. En general, la OPEP trata de repartir, de balancear los recortes entre todos los miembros, pero en este caso particular se dieron dos temas puntuales. Uno, que Arabia Saudita lo hizo en forma unilateral. Eso se debe a que ve un riesgo mayor en la recesión de China. Y en segundo lugar, lo comunicó para hasta fin de año. Antes lo venía anunciando mes a mes. Eso lo que significa es que no es una medida coyuntural, sino que es una medida más estructural. Y está claro que lo que buscan es que la producción de crudo esté baja durante todo este año. Ahora también estamos viendo que el crudo, en el caso del WTI, que es el referente para el petróleo ecuatoriano, ha incrementado, ha subido, estamos en 89,07. Incrementado me refiero en este caso, más allá de lo que están haciendo también a nivel mundial, ha incrementado con respecto al costo que nosotros habíamos puesto en nuestra proforma presupuestaria. ¿Qué más va a pasar entonces? ¿Cómo podemos ver el futuro del precio del petróleo, el comportamiento cuando países que sí cambian con sus decisiones, con su producción o con cuánto sacan al mercado el precio del petróleo? ¿Qué es lo que podemos esperar nosotros? Lo que podemos esperar es que hayan aumentos hasta fin de año. Es muy posible que con una restricción de oferta de la OPEP, con una producción de Estados Unidos que no está incrementándose fuertemente, con reservas estratégicas de Estados Unidos que no se han recompuesto del año pasado, con una China que si bien está mostrando algún signo de reducción de actividad, sigue creciendo. Todo este combo está dando que vamos a seguir con estrés de crudo, vamos a tener una falta de oferta, por lo cual es probable que sigamos viendo precios en estos niveles y tal vez mayores que estos. Ahora, no vemos que este incremento se expanda por arriba de los $100 el próximo año. Lo que en Argus está previendo es que estos niveles de precio de $90 por barril para el Ice Brent o para el WTI se puedan sostener, tal vez incrementar algo hasta fin de año, pero posteriormente a eso vemos que se debería reducir el precio nuevamente hasta $80 por barril para el WTI. Es un precio que en nuestro caso también tiene sumado, mejor dicho, se le resta a este precio el castigo que tenemos por el crudo, por la producción sobre todo de nuestro crudo, al tener un grado API mucho mayor, al ser un crudo más pesado. ¿Cómo y quién decide este castigo que tenemos en distintos países según nuestro tipo de producción petrolera? No es simplemente calidad, o sea, la calidad es muy importante También es para, el transporte, entiendo, ¿verdad? correcto. El mayor factor de ese descuento se aplica por el transporte. En el caso de Ecuador, el transporte lo hace la compañía Flopep. Y dependiendo mucho de cuál es el destino que se le puede dar a las moléculas de crudo, ese descuento o ese flete va a ser mayor o menor. Si puede ser colocado en la costa oeste de Estados Unidos, puede ser menor, pero si ese crudo tiene que viajar hacia Asia, por ejemplo, se puede incrementar considerablemente. Un tema importante es que el recorte que anunció la OPEP se va a dar más que todo en barriles pesados y agrios, que eso favorece a Ecuador porque es justamente el crudo que produce. Entonces, las refinerías de Estados Unidos van a ver una falta de barriles sauditas y por ende van a tener que salir a comprar más crudo colombiano y ecuatoriano. Es decir, nosotros no tendríamos que pagar parte del castigo por el transporte, por ejemplo, del canal de Panamá, que también se ha visto muy colapsado, muy Correcto. cotizado y que nos incrementa el precio del castigo. Sí, correcto. Siempre y cuando los barriles queden en la costa del Pacífico, podemos evitar ese sobrecosto del Canal de Panamá. Hay que tener en cuenta de que el próximo año hay un proyecto muy grande que es el Pipeline TMX Trans Mountain, que es Desde crudo Canadá. canadiense, que va a empezar a producir y esa ampliación de producción es alrededor de 500.000 barriles por día. O sea, es comparable a la producción que Ecuador tiene hoy. Entonces, tener ese flujo, esa abundancia de crudo en la costa pacífica, en Canadá, puede afectar nuevamente los premios que va a recibir
las ofertas en Petroecuador. Es decir, Estados Unidos, por ejemplo, tendría directamente a través de este ducto, de este canal, tendría petróleo de forma mucho más fácil versus el transporte que involucra llevarlo desde acá. ¿Qué pasa también con el tema del petróleo de Venezuela, que al parecer se le estarían levantando los castigos? Siempre fue un gran productor, hay otras circunstancias, entendemos, pero si también nuevamente pone al ruedo o pone en el mercado la cantidad de crudo que podría ponerlo, también tendremos cambios cuando Ecuador además estaría produciendo menos sin los alrededor de 57.000 barriles del bloque 43 del ITT. Te diría ni. Lo que está ocurriendo es que Estados Unidos, primero hay que tener en cuenta que Estados Unidos tiene una elección en 13 meses, una elección presidencial y legislativa, por lo cual el control de la inflación y el control del precio de los combustibles en el surtidor es un tema muy importante para poder proseguir con el mandato del presidente Biden, por lo cual Estados Unidos está tratando de tener una inflación baja y eso se contrapone con la acción que está haciendo la OPEP y Rusia en lo que respecta a recortes de producción. Por lo cual Estados Unidos lo que está haciendo ahora es empezar a negociar la liberación de algunas sanciones de Venezuela y de Irán para que haya mayor flujo de crudo en el mercado. El otro tema es que las reservas estratégicas de Estados Unidos siguen bajas, no lo han podido recomponer y eso pierde poder de fuego para bajar el precio del crudo. Con respecto a Venezuela, estamos estimando que hoy está produciendo alrededor de 800.000 barriles por día, lo cual hace 2 años atrás estaba en 200.000 barriles por día, o sea, creció 4 veces la producción de Venezuela. Sin embargo, incrementar por encima de estos valores le va a ser muy difícil porque son años y años de desinversión. Si bien hay charlas y si bien hay una intención política para liberar la producción de Venezuela, va a llevar años en poder incrementar esos 800.000 barriles por día. Es interesante este análisis para entender también en la forma geopolítica cómo es el comportamiento, incluyendo al crudo. ¿Qué pasa? Una última pregunta, Julio, por favor. ¿Qué pasa también lo que le consultaba con la no producción del bloque 43 del ITT para nosotros? Estamos dejando de producir 57.000 barriles, que probablemente en el mercado mundial es poco, pero para la economía del país realmente, económicamente, significa una pérdida. Sí, yo te diría que hay efectos directos y efectos indirectos. Entre los efectos directos, obviamente, es la reducción de ingresos, que puede estar en alrededor de 1.400 millones de dólares si tomamos un tipo de crudo, un precio de crudo de Napo de alrededor de $70. Hoy está en alrededor de $80, así que es una estimación conservativa. Es un impacto muy fuerte para las arcas del gobierno. Por otro lado, hay un costo de abandono, ¿no? Que ese costo también es directo y va a llevar varios años poder retirar toda la infraestructura instalada en esa área. Se estima que alrededor de 500 a 800 millones puede ser ese costo. Pero también hay efectos indirectos que vamos a tener que evaluar. Uno, obviamente, es la menor actividad económica de ese sector, tanto de proveedores como de trabajadores de esas localidades. El segundo tema es que damos una señal bastante complicada a nivel internacional, porque en general todos estos estudios de impacto ambiental o de licencias sociales se realizan al inicio de todo un proyecto de exploración. Tener en cuenta que la inversión que se hace en estos yacimientos tiene una amortización de 15 a 20 años, entonces todos los estudios generalmente se hacen al inicio de toda esta etapa. Una vez iniciada la producción, no es usual ver estos retiros, por lo cual la responsabilidad o la seguridad jurídica se ve afectada a nivel internacional para hacer nuevas inversiones. Y por último, Petroecuador tiene un porcentaje de su producción que está comprometida en contratos de largo plazo con Petrochina o con otras empresas asiáticas. Solamente entre el 10 y el 20% lograba exportar el año pasado de forma mensual y libre de esos contratos. Y ese era un volumen muy importante para Ecuador, porque era el que te daba realmente el precio del Napo, el precio del Oriente, te
podías ganar nuevos mercados, te transparentaba el precio, y era la función de Argus de tratar de relevar ese precio mes a mes de a cuánto estaba siendo cotizado el Napo y Oriente. Con esta reducción de producción en el ITT, vamos a ver una pérdida de liquidez de este volumen spot, y va a ser mucho más difícil definir cuál es el precio real de Napo y Oriente para otros contratos que tenga Petroecuador. Como ustedes pueden ver, entonces la situación es compleja, más allá de sencillamente decir saquemos todas las tuberías y toda la inversión que había en el bloque 43. Este es apenas un abreboca, entonces, de este interesante análisis que hacen desde Argus Media al comportamiento del petróleo y la situación de nuestro país. Ustedes podrán tener un análisis mucho mayor en el Encuentro Anual de Energía y Petróleo ENAEP 2023. Allí estará presente también Julio Faldín, vicepresidente de Business Development de Argus Media. Julio, muchísimas gracias por su tiempo. No, un placer estar con ustedes. Saludos. Muy amable, gracias. Y a todos, quiero recordarles que bajo el liderazgo de una administración responsable, atendemos de manera inmediata los requerimientos de la ciudadanía a través de nuestros canales oficiales de comunicación y redes sociales. Empresa Eléctrica Quito, siempre junto a ti. Aquí despedimos de este programa Generación Responsable, siempre agradeciéndoles por su sintonía y su compañía. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Una feliz tarde para todos. Radio Sucesos 101.7 FM presentó Generación Responsable con María Gracia Acosta y la coproducción de Seminarium, un espacio para abordar y entender la transición energética en Ecuador y el mundo.